Por eso en esta noche yo quiero hablarle acerca de una nueva creación. ¿De qué se trata esto? En definitiva, todo este grupo está trabajando todo el tiempo con eso, y en especial Néstor, cuando empezábamos con bautismo, las clases de bautismo, yo le decía a Néstor, yo no quiero que la gente simplemente se moje en una pileta bautismal, sino que entienda lo que está haciendo, porque en realidad llegar a Cristo es vivir la experiencia de un nuevo nacimiento. Y a veces, como lo sabemos tanto, lo pasamos por arriba, y hoy le quiero dedicar unos minutos también para que podamos profundizar y para que podamos entender lo que nos pasa. Tuve la dicha, la bendición de presenciar o de estar en el nacimiento de dos personas a las que amo entrañablemente, y son mis hijos. Tuve la bendición como papá de poder estar en su nacimiento, y aunque uno fue distinto al otro, fueron dos experiencias que a mí me movilizaron mucho. Me acuerdo cuando nació Micaela, yo no pude presenciar el parto por la complejidad que hubo en el parto, y lo cierto es que después de muchas horas pude ir y ver a mi hija. Y cuando entré a la terapia donde estaba, porque ella pasó directamente a terapia, la vi dentro de una incubadora llena de cables, pero ahí me encontré con algo que fue fuerte para mí. Me dije a mí mismo, aunque a ustedes les parezca mentira y se rían, me dije a mí mismo, Ángel, sos papá. O sea, tenía 27 años y era mi primer hija, y fue impresionante porque ahí te encontrás con una nueva vida. A pesar de que lo fuiste vislumbrando desde el mismo embrión, desde el embarazo, y lo disfrutamos y vimos crecer la panza y todo, pero cuando te encontrás con el hecho concreto, te das cuenta de qué se trata. Ni hablar con Matías, porque en el caso de él sí pude estar presente en el parto, y fue fascinante ver cómo esa vida sale y se manifiesta, y ahí está frente a tus ojos una nueva vida, una nueva creación. Y estos hermanos, estos amigos, como a mí me ha pasado tantas veces, no solamente desde el púlpito al compartir la palabra, sino a veces en el mano a mano, me ha tocado presenciar nuevos nacimientos. Nacimientos no físicos, no carnales, pero nacimientos espirituales, que son los que pesan y mucho, porque es la transformación. Por eso te quiero hablar de eso, de la nueva creación. El apóstol San Pablo, en el libro de los Romanos, escribe un versículo que lo sabemos tanto de memoria que no le prestamos demasiada atención. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese qué impresionante que Pablo hace mención de la nueva creación, y está determinando que no puede ser, no que quizás sea, sino que le dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. La nueva traducción internacional dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. La nueva traducción viviente dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Eso es algo impactante, porque está diciendo que cuando llegamos a Cristo, cuando nos encontramos con Él, nos transformamos en una nueva creación, y tenemos una capacidad que bajo el concepto de ninguna religión se transmite de esa manera, el nuevo nacimiento. Tu pasado no importa, cómo hayas llegado tampoco, ni siquiera cómo es tu vida actual. No estás condicionado ni siquiera con lo que pasaste, ni siquiera estás condicionado por lo que estás viviendo. Me encanta hablar de esto, principalmente cuando celebramos juntos la Cena del Señor, porque estamos frente a la mesa del Señor, conmemorando la obra redentora de Cristo. Y entonces me encanta decir que precisamente cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos damos cuenta que el Evangelio nos ofrece la oportunidad de, no importa cuál haya sido tu pasado, ni siquiera cuál haya sido tu presente, en ese instante, en ese momento, tu vida puede ser totalmente distinta, nueva. Si hemos presenciado estos alumbramientos,
si hemos presenciado rostros entristecidos, amargados, agobiados por el pecado, por la situación reinante, vidas destruidas por los vicios, vidas totalmente destruidas por su pasado, personas que hicieron de su vida un desastre y de golpe los vemos llegar a Cristo en esa condición y ya en el momento su rostro cambia, su vida cambia, el brillo de sus ojos cambia, son felices, son distintos. Esa es la nueva creación. Eso es lo que solo Dios puede hacer con la vida de un hombre. Que esté como esté, no importa su condición, lo transforma. Bendito sea nuestro Dios. He visto hombres arruinados. Llegaron a mí diciéndome: Ángel, yo no sé qué hacer con mi vida y cuando salga de esta reunión lo único que quiero es pegarme un tiro. Los pude abrazar y le pude hablar del amor del Señor. Cómo fueron tocados, cómo fueron transformados. Que ya cuando los vi salir hasta caminaban distinto. Familias esclavizadas por la ruina, por los vicios, la problemática, lo complejo que son ciertas situaciones familiares, y de repente ese amor que no había por un padre hacia un hijo, apareció ese amor por un hijo hacia un padre, y ese amor entre esposos, todo cambia, todo transforma. Por eso Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La otra traducción dice: nueva creación es. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La posibilidad de empezar de nuevo. La posibilidad de empezar un destino distinto. La posibilidad de que tu vida iba para un lado y de golpe la parás y va para otro, y tiene destino, y tiene propósito, y tiene todo lo que la vida cristiana te puede dar. Los hombres llegaban a Cristo en ese estado. Pero claro, la religión en aquella época había talado al ser humano, lo había talado a tal punto que vivían más agobiados por lo que hacían y por lo que habían pasado y por sus malas decisiones. Mire, si yo le haría una pregunta en esta noche: ¿quién no quisiera cambiar una sola decisión que haya tomado mal? ¿Quién no quisiera mirar para atrás y decir si esto volverían a hacer? La famosa frase. Es curioso que es una frase que se escucha muy a menudo. Dice: si yo volvería a nacer. Bueno, mi amigo, el Evangelio es la oportunidad de nacer de nuevo. El Evangelio es la oportunidad de empezar de nuevo. Y no solamente de empezar de nuevo cuando llegamos a Cristo, sino que hoy también te voy a estar enseñando que es la oportunidad de empezar de nuevo todos los días. Quiere decir que yo no sé cuál haya sido tu día hoy. Yo no sé cuán agobiado, entristecido, cargado llegaste a tu casa hoy. Yo no sé cuánto de lo que nos rodea te puso de rodillas o te quebró. Tenés forma de empezar un día distinto. Tenés forma de empezar una noche distinta. Tenés forma de dar vuelta a la página. De eso se trata hoy. Claro, para un hombre experimentado, para un hombre instruido como el tan conocido Nicodemo, era muy difícil entenderlo. Le costó casi 3 años entenderlo. Nicodemo es un hombre que no tenía problema con Dios. Nicodemo no tenía problema acerca de asimilar las cosas de Dios. De hecho, que cuando va Jesús le dice: maestro, fíjese que él lo reconoce, no lo niega. La Biblia dice que Nicodemo era miembro del Sanedrín, no cualquiera entraba ahí. En el Sanedrín entraban los doctores de la ley, los hombres de letras, los hombres que conocían de la letra y la ciencia de Dios, los hombres que conocían a verdadera profundidad las Escrituras. Pero no solamente porque conocían las Escrituras, era un dirigente de Israel, y el Evangelio de Lucas lo menciona como un principal, como uno de los referentes de la historia contemporánea de los días de Jesús. Es interesante que a Nicodemo le costó 3 años entenderlo, porque no lo podía entender. Y él no tiene problema con Dios, y tampoco tiene problema de reconocerlo a Dios. El problema que él tenía es que él no podía entender que un ser humano, ya siendo grande, ya habiendo vivido todo lo que vivió, podía empezar de nuevo. Eso no le entraba en la cabeza, y eso es lo que a los religiosos le rompe la cabeza. Nicodemo le dice: sabemos que sos un hombre de Dios.
Porque ningún hombre puede hacer las obras que vos hacés. Indiscutiblemente Dios está con vos. No tengo problema. Y miren, yo quiero decirles algo. Hay muchísima gente que no tiene problema con Dios. Reconoce la autoridad de Dios, reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios existe, reconoce que Dios es amor, pero no pueden con su pasado. No pueden entender que Dios los pueda librar de su pasado. Hay gente que le cuesta entender que Dios le quiere quitar la carga de sus hombros. No, eso no es tan fácil. He cometido demasiados errores en mi vida. He tomado decisiones muy malas. He sido muy malo. Me decía un hombre, me dice, he sido muy malo. No creo que Dios me pueda perdonar. Había un hermano en mi congregación, cuando era muy joven, que yo lo veía en todas las reuniones llorar desde que comenzaba hasta que terminaba la reunión. Si la reunión duraba 2 horas, este hombre lloraba las 2 horas completas. Desde el primer himno, desde la primera canción, desde la primera reflexión, ese hombre estaba llorando. Se sentaba en el fondo de la iglesia y era muy grande, era muy fácil de reconocer. Claro, yo al principio cuando predicaba y lo veía llorar, decía, ¿cómo Dios me está usando? Iluso de mí. Pero con el paso del tiempo, lo veíamos todo el tiempo tan mal, que entonces yo me acerqué a él. Y yo le dije si podía hacer algo por él. Y yo le dije de que Dios tenía su amor dispuesto para con él, que cuál era su problema. Y ese hombre grande, yo era un jovencito de 15, 16 años, me marcó porque llorando, con lágrimas en los ojos, me dijo, sos muy tierno y no me vas a entender, porque yo fui demasiado malo. Yo fui un hombre muy, muy malo y no creo, mire lo que me dijo, y no creo que Dios me pueda perdonar. Y entonces uno le tira todo el libreto encima. Y le dice, no, Dios te va a perdonar, Dios perdona, Dios perdona. Y el hombre meneaba la cabeza y me dijo, no, hijo, fui demasiado malo. Dios no me va a poder perdonar tan fácil. Y entonces le dije, ¿y a qué venís? Vengo a pedir su misericordia, pero no creo que Él me perdone. O sea que el problema muchas veces ni siquiera aceptar la realidad de Dios. El problema lo tenemos que vivimos tan ligados a nuestro pasado, vivimos tan atormentados por lo que hemos hecho, que no podemos creer que exista esta posibilidad. Nicodemo no podía entender, porque entonces Jesús le dijo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le hace una pregunta que es muy difícil de entender de un hombre inteligente como él. Fíjese lo que le pregunta a Nicodemo, ¿cómo sucederá eso? ¿Puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre y volver a... Miren qué pregunta le está haciendo, pero es inaceptable esa pregunta. ¿Cómo va a pensar que un hombre grande se va a meter adentro del vientre de su madre otra vez? Eso no solamente es antinatural, no se puede, nunca se vio, no existe la posibilidad. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿cómo siendo maestro de Israel no entiendas esto? No entienda que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, diciéndole Nicodemo, yo te estoy planteando un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que no tiene nada que ver con el físico, pero que borra toda la secuencia, cambia toda la circunstancia, te hace distinto, te cambia, te proyecta. El nacimiento que te vengo a plantear es un nacimiento espiritual. La vida era demasiado dura para entenderla de esa manera. Y puede ser que tu vida sea demasiado dura para entenderla de esa manera. Pero el Evangelio de Jesucristo es ese. Le viene a plantear al hombre nacer de nuevo. ¿Por qué le viene a plantear Jesús el nacimiento de nuevo? Porque el hombre perdió mucho. El hombre cuando fue creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Dios lo planteó en una situación ideal, hermosa, de disfrute, pero llegó el pecado y el pecado destruyó y el pecado sigue destruyendo. Y por más que muchas veces lo querramos relativizar, todo el daño que vemos en la humanidad, todo lo que podamos contemplar a nuestro alrededor, inclusive la inequidad social, la injusticia, la corrupción, todos los desastres que se pueden vivir inclusive en la familia, todo el flagelo que usted puede ver en la drogadicción, en el alcoholismo, en cualquiera de los vicios que usted se puede imaginar, tiene un origen y ese origen es el pecado. El pecado siempre destruyó, el pecado siempre dañó. Y siempre tengo que decir lo mismo,
Cuando hay muchas vidas vienen rotas y me plantean sus dramas, le digo, mire, usted le quería conocer la cara al pecado, es esa. El pecado hace que un hombre se transforme en un ser tan egoísta que ni siquiera quiera darle cariño a sus hijos. La rebelión contra Dios. El pecado del hombre lo hace enceguecer a tal punto que es capaz de traicionar a la que es su esposa de toda la vida. El pecado arrastra al hombre a cometer cualquier tipo de flagelo, inclusive dañando sus propios cuerpos a través de los vicios, a través de la corrupción, a través de la inmoralidad sexual. El pecado lo destruye, lo quiebra. Pero bendita gracia de Dios, que cuando el hombre se vuelve a Dios, es Dios ahí dispuesto a sanar heridas, a sanar pasados, a arreglar lo que el pecado destruyó. Dios fue a buscar a Adán para hablar con él como todos los días, pero Adán se había escondido porque se sintió avergonzado. Y Dios le dijo, ¿qué hiciste, Adán? No te hagas problema, tengo sustituto. Y más allá que las consecuencias la vivió y fueron inmediatas, Dios siempre estuvo ahí para ayudarlo. Entonces Jesús le viene a plantear a la humanidad que a través de su redención el hombre puede volver a ese estado que perdió. Permítame decirle que en la creación dice el libro de Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El otro día mi socio entra a la oficina y me dice, te quiero hacer una pregunta porque ayer tuve un problema con mi hijo. ¿Qué te pasó? Le digo. Mi hijo me dijo, ¿cómo es Dios? Y no supe qué responderle. Y entonces le dije, era fácil la respuesta. Decirle que te mire a vos o que se mire a sí mismo. Y ese es Dios, es la forma de Dios, porque nosotros fuimos hechos a su imagen. Quiere decir que Dios es como nosotros. Visiblemente es como nosotros. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que el hombre fue hecho conforme a la imagen y la imagen tiene que ver con la esencia de la persona. Pero también fue hecho conforme a su semejanza, que tiene que ver con el carácter de la persona. La imagen, la esencia de Dios es la santidad. Y el carácter de Dios, la semejanza de Dios es el poder. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está diciendo hagamos al hombre santo y poderoso. El resto lo hizo el pecado, pero Dios no lo diseñó así. Y Jesús aparece diciendo que Él, a través de su vida, puede hacer que el hombre recupere su primer estado. Y es por eso, mi amigo, que cuando nosotros hablamos de la vida eterna, hablamos del hombre que entra en una dimensión tan espiritual y tan poderosa que vuelva a ser santo y poderoso. Y por eso la Biblia dice que seremos transformados y nuestros cuerpos limitados serán transformados y entonces viviremos eternamente y reinaremos con Él. Eso te habla de que alcanzaremos la dimensión primaria que el hombre perdió. ¿Qué le planteaba Jesús a la gente? Te quiero dejar 3 conceptos muy fundamentales para que los puedas anotar y para que los tengas que tener bien presente. En primer lugar, Jesús le planteaba al hombre la transformación definitiva. Jesús le planteaba al hombre que podía ser transformado y podía experimentar una transformación definitiva, no casual, no momentánea, sino que Él podía hacer que la persona cambie para siempre. De eso podemos dar testimonio a lo largo de nuestras vidas y de lo que hemos visto a nuestro alrededor. Yo nunca más fui el mismo. Encontrarte con Cristo es vivir una transformación tan profunda. Yo suelo decir que inclusive es una transformación genética. Encontrarte con Cristo es una transformación tan impresionante y tan definitiva que nunca más sos el mismo. No me vengan con cuentos. Encontrarte con Jesús es una transformación
definitivamente extraordinaria, donde el ser humano nunca más vuelve a ser el mismo, lo cual no significa que se transforme en un ser perfecto. Quiere decir que imperfecciones vamos a continuar. Claro que sí, pero no seremos más el mismo. ¿Cómo ha cambiado nuestros pensamientos? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de encarar la vida? ¿Cómo ha encarado nuestra familia? Yo he visto personas, tengo amigos, que después de una muy mala experiencia familiar, yo me acuerdo haberlos acompañado en todo ese proceso, en el proceso lamentable, tristísimo, como un divorcio. Y sin embargo, ver esas lágrimas, ver esas vidas destruidas, entender que Dios lo podía restaurar. Cuando estas personas pudieron restaurar su vida, de repente decidieron fundamentar su familia en algo distinto y sus familias cambiaron y transformaron y fueron transformados definitivamente. Era la promesa que el viejo profeta venía diciendo en el libro de Ezequiel: os daré un corazón nuevo. Ese fue el primer versículo que la Biblia me golpeó. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne y le daré un corazón distinto, les quitaré un corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Los cambiaré, definitivamente los transformaré. Encontrarte con Cristo es una transformación definitiva. Tu carácter, tu manera de ver la vida, era lo que David imploraba. David en el Salmo 51, él imploraba y decía: crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Renueva dentro de mí un espíritu recto. ¿Qué le estaba diciendo David? ¿Qué le estaba diciendo Ezequiel? Queremos que nos transformes definitiva y absolutamente. Y Nicodemo no lo podía entender. No podía entender cómo un hombre podía ser transformado. Si le cuento de mi vida, cómo cambió mi vida, aún a los 14 años. Hubieron cosas que nunca más pude decir, ni pude hacer. Hubieron cosas que jamás las volví a repetir, porque me encontré con esa creación nueva. Antes vivía con un vacío profundo, vivía vociferando, hablando mal, insultaba a todo el mundo, me golpeaba aún a los 14 años. De repente me encontré en la parada de un colectivo cantando una canción a Dios y llorando en la presencia de Dios. Me costaba salir a la mañana de mi casa porque necesitaba estar con Dios. Me acostaba en mi cama con 15, 16 años con la Biblia al lado de la almohada. Me levantaba a las 3, 4 de la mañana, necesitaba leerla. En el colectivo, en el 174 que me llevaba hasta San Justo y de ahí el 185 al Lugano a estudiar, ahí necesitaba abrir mi libreta y escribir lo que Dios me hablaba y no podía creer el amor de Dios en mi vida, no podía creer lo distinto que era mi vida. Cambió mi sentido, cambió mi perspectiva, cambió definitivamente mis pensamientos. No me vengas a decir que te encontraste con Cristo y seguís siendo igual, porque eso se llama religión. La religión te deja igual, no importa la iglesia que vayas. La religión te suaviza, la religión te pasa aceite por arriba, pero no te cura la herida. Y a veces para curar la herida hay que ir a fondo. Y Dios, cuando va a fondo, te sana. Sana tu pasado, sana tus pecados pasados, presentes, futuros. Y entonces entendés que sos una nueva creación. Sos un nuevo yo. Sos un nuevo ángel. Me costaba obedecer a mi papá. Me costaba. Sin embargo, hasta mi familia cambió por mi actitud. La transformación es definitiva y te hace una nueva creación. Por eso el apóstol San Pablo le dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea, somos transformados, tu carácter es transformado, tu visión de la vida es transformada. Todo cambia. Todo se transformó. Por eso decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, lo viejo pasó. Me ha impactado ver vidas, barrios transformados, cambiados definitivamente. Lo segundo que Jesús le quiere decir es que no solamente vamos a ser testigos de una transformación definitiva, sino que hay una acción que va acompañada a la decisión.
O sea, está la decisión de aceptar ese cambio, pero también hay una acción. Yo siempre suelo decir que el hombre es soberano de sus propias decisiones. Es verdad, nadie puede decidir por vos. Y todo lo que soy y todo lo que sos es producto de tus decisiones, de nadie más. Y las decisiones son respetables. Hay veces yo veo personas que están destruyendo sus vidas. Aún le hemos enseñado el camino, están destruyendo sus matrimonios o están destruyendo su economía, le hemos enseñado, aconsejado, pero de repente me doy cuenta que la cosa no va por ahí. Y entonces hasta ahí llegamos, porque las decisiones se respetan. Porque hasta Dios las respetó. Mire qué interesante, que Dios no sabía que Adán podía hacer lo que iba a hacer, que Dios no sabía. Mire, Dios no pudo frenar a Caín cuando decidió asesinar a su hermano. Dios le dijo a Caín, ¿qué estás haciendo, Caín? Cuidado, lo quiso frenar, pero no lo pudo detener porque las decisiones se respetan. El hombre es soberano en sus decisiones y Dios le entregó eso, la capacidad de decidir libremente. El hombre decide con su vida qué hacer. Y las decisiones son soberanas, se respetan. El problema es cuando nuestras decisiones quieren hacer solidarias en las consecuencias. Dios respetó 100% y respeta 100% la decisión que puedas tomar. Ahora, si hemos decidido por Cristo y hemos decidido aceptar esa nueva creación, ¿qué viene después? Esa es la pregunta. Y entonces Pablo le dice a los efesios que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar? Nosotros. O sea, hay algo que hace Dios y hay algo que hacemos nosotros. No es simplemente me cruzo de brazos y digo, si el Señor no me cambia, yo no cambio. Así soy, así me quedo, y si Dios me quiere distinto, que me cambie. No, no es así. Hay cosas que hace Dios y hay cosas que hacemos nosotros. Y Pablo lo escribe, y tengo un montón de versículos, pero Pablo dice, y Jesús también lo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Mire que dice, despójense de lo viejo, vístanse de lo nuevo y renuévense constantemente. Hay algo que hace Dios, hay algo que hacemos nosotros. Pablo le dice a los romanos, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué le está diciendo? Hay que presentar un culto racional, o sea, todos los días, ahí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, sacrificio, ¿verdad? Culto racional, ¿qué significa eso? Me voy a encontrar con Dios, voy a leer la palabra, voy a estar con Él. Dice, en cuanto a vosotros, presenten sus cuerpos en vuestro culto racional, no se conformen a este siglo, a la manera de pensar de este siglo, no piensen como piensan el mundo, ustedes son distintos, sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Pablo le dice a los colosenses, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Hay cosas que hace Dios y hay cosas que hacemos nosotros. Por eso le dijo Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame beber? Tú le pedirías. Y no le prestamos atención porque Jesús le dice, tú le pedirías. Y Él te daría agua, y agua que salte para vida eterna. Y le dice, mirá, y el agua que yo te voy a dar no te va a dar sed jamás. El que tome de mi agua no tendrá sed jamás. Pero dice, tú le pedirías, quiere decir que tú le pedirías. Yo le pediría, o sea que yo tengo que pedirle a Dios, dame de beber, dame del agua, quiero vivir esa transformación. A la mujer adúltera, ese famoso hecho concreto donde la religión condenaba solo a la mujer, la ley decía que si una persona era sorprendida en el acto de adulterio, tenía que ser apedrada, pero los dos. Sin embargo, dice que los religiosos trajeron solo a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Con quién estaba la mujer? Si la mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La mujer fue sorprendida con un hombre. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque en aquel tiempo solo se condenaban a las mujeres. El machismo, el creer que los hombres eran superiores a las mujeres los llevó a esa crueldad y dice que la tiraron, y usted conoce el relato bíblico, y entonces dice que Jesús
empezó a escribir en tierra y estoy seguro que empezó a escribir los pecados de esos religiosos. Y resulta que ellos le decían, dinos, ¿qué haremos? Porque en la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús dijo la famosa frase en la que nos quedamos todos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, se empezaron a ir y dejaron las piedras. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿dónde estaban los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Dos cosas diferentes. Una cosa es acusar y otra cosa es condenar. Y esa mujer dijo lo que ningún religioso dijo, ninguno, Señor, Señor, lo reconoció Jesús como el Señor. Y entonces automáticamente Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, sos libre de tu pasado, sos libre de lo que hiciste, estás liberada, creás una nueva vida, empezás de nuevo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Hay algo que hizo Dios, pero a la mujer le tocaba no seguir haciendo lo mismo. Cuando te encontrás con la vida de Dios, te duele pecar, te duele fallarle a Dios. Pero mire, mi amigo, usted se va a morir fallándole a Dios. Va a ser natural en nosotros. Pero eso no nos priva de poder ir a Dios y comprobar una vez más que su sangre es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. O sea que la decisión está, pero la acción también. Y por eso el apóstol San Pedro dice que nosotros debemos purificar nuestras almas. Quiere decir que hay un proceso de Dios y hay un proceso nuestro. Vete y no peques más. Le está diciendo, tenés una nueva creación, cuídala. Ay, si volveríamos a nacer, ¿cuántas cosas no haríamos? Si volveríamos a nacer, ¿cuántas decisiones ya no tomaríamos? Si volveríamos a nacer, ¿cuántas cosas hubiéramos escrito? El nuevo nacimiento, la nueva creación te ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo. Te ofrece la posibilidad de nacer de nuevo y de no hacer más lo mismo. Por eso insisto en que ese texto tan impresionante de Pablo diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tu carácter pasó. Dios no va a cambiar tu carácter si vos no te dispones a que Él lo cambie. Hay cosas que son de Dios y hay cosas que son de nosotros. Que con la ayuda de Dios, nuestra decisión y nuestra acción nos llevará a tomarla. Y número 3, cuando hablamos de la nueva creación, hablamos de que tenemos una enorme responsabilidad. Sí, mi amigo, usted es responsable de esa vida. Mi papá me dijo una frase que a mí me impactó mucho cuando nació mi primera hija, Micaela. Mi papá me dijo, hijo, estábamos en la puerta de la terapia, la fue a conocer. Fue una de las últimas cosas que él hizo. Fue a conocer su nueva nieta. Y entonces en la puerta me dijo, hijo, uno es padre hasta que se muere. Y eso es verdad. Mi abuela decía, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Pero cuando uno asume la paternidad, uno tiene la responsabilidad de esa vida que trajo al mundo. Esta nueva creación implica una responsabilidad. Esta nueva creación que Dios te dio a través de Cristo, la posibilidad de nacer de nuevo, de liberarte de tu pasado, de proyectar tu vida distinta, te da una responsabilidad. Cuidar esa vida nueva, cuidarla, porque tenés una responsabilidad. Pero una responsabilidad mayor, usted la puede ver tan clara, podríamos citar muchos pasajes, pero cuando Jesús liberó al Gadareno, la Biblia nos enseña en el libro de Mateo que eran 2, no era uno solo. Pero dice que este hombre estaba atormentado por una legión de demonios, entre 6.000 y 6.500. Ese era el número de una legión, o sea, tenía entre 6.000 y 6.500 demonios. Usted tiene uno, es un chiste, imagínese 6.500. Era tan fuerte la experiencia de este hombre que
que rompía las cadenas, se lastimaba con piedra, habitaba en los sepulcros, había perdido su familia, perdió absolutamente todo, era un gruñón, era un hombre atormentado por los demonios. 2000 cerdos no pudieron soportar la carga de los demonios y él soportaba él solo toda esa carga. Dice que el gadareno, cuando fue a los pies de Jesús, la Biblia lo describe en una situación extraordinaria porque Jesús lo liberó. ¿Qué le pasó a ese hombre? La nueva creación. Lo viejo se fue, vino lo nuevo. El pecado que lo destruía, afuera, y ahora vino la vida de Dios, y la vida de Dios lo restauró, y la vida de Dios lo sanó, y la vida de Dios lo hizo nuevo, distinto. Ya no es el bravucón, ya no es el hombre que se lastima a sí mismo, ya no es el hombre solitario, es una nueva creación. Cuando vos aceptás la nueva creación de Dios, tu vida cambia, tu familia cambia, tu entorno cambia, tenés destino, tenés paz. Entonces la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos que toda la región de Gádara salió a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y vieron al que había sido atormentado del demonio, y aunque había tenido legión, lo vieron sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Claro, el hombre antes estaba desnudo, ahora está vestido. Antes era un bravucón, antes era un violento, y ahora tiene paz. Dice que lo vieron vestido y en su juicio cabal. Ya no era el hombre que andaba diciendo cualquier cosa, ya no el hombre que desvaría, ya no es el borracho que anda tirado por cualquier lado, ya no es el hombre que hace todo tipo de maldades, ya no es el mismo, no sos el mismo. Porque la vida de Dios te hizo nuevo, te hizo distinto, sos un buen padre, sos un buen esposo, sos un buen hijo. Y aunque tenga cosas por arreglar, ayer me maravillé de un testimonio de un hombre que contaba su vida arruinada por las drogas, la homosexualidad, arruinado en todos los órdenes. Y dice, pero vino a Cristo y mi vida cambió, mi familia cambió y hoy tengo una familia bendecida. ¿Qué cambió? La vida de Dios. Lo transformó. Dice que cuando vieron al gadareno, lo vieron en ese estado, le llamó la atención. Y entonces dice que le rogaron que se vaya a Jesús porque esto iba a traer muchos problemas. Entonces Jesús se subió a la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Imagínese lo que recibió y le rogaba a Jesús, me voy con vos, me voy con vos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar por Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ciudades enteras fueron conquistadas por el testimonio de este hombre. Jesús no se lo permitió, porque le dijo, vuelve a los tuyos, vuelve a tu casa, vuelve a tu barrio, vuelve a tu ciudad y cuentas cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo tuvo misericordia de tu vida. Hay una responsabilidad, mi amigo, es contarle a los nuestros, es contarle a nuestros vecinos, es contarle a nuestro barrio, es decirle a los demás, soy una nueva creación. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, es decirle al mundo lo que Cristo hizo en mi vida. Antes yo tenía un vacío que no podía vivir. Hoy siento paz. Si no fuera por la mano de Dios, mi vida no sería la que soy. Y si no fuera por la mano de Dios en esta pandemia, muchos de nosotros estaríamos arruinados, cansados, tirados, entristecidos, agobiados. Pero más allá de que muchas cosas nos hacen mella y a veces nos golpean, nosotros tenemos consuelo. Nosotros tenemos dónde ir. La diferencia entre el mundo y vos es que vos tenés dónde ir. Yo tengo dónde ir, a los pies de Cristo, a los pies de mi Señor. Ahí está mi refugio, ahí está mi consuelo, ahí está la voz de Dios que me calma en la tempestad. Ahí está Dios diciéndole, yo estoy con vos, ángel, tranquilo, todo va a estar bien. Ahí está Dios diciéndole, calma, calma, yo estoy con vos. La diferencia entre vos y los demás es que tenés una nueva creación y esa creación se conecta con Dios. Naciste de nuevo, sos una nueva criatura y ahora caminás en novedad de vida, así dice la Biblia.
Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, vayan y anuncien las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles las buenas nuevas del reino? Que hay esperanza, no importa tu pasado, no importa tu presente, no importa tu supuesto destino, nadie puede cambiar tu vida más que Dios, y Dios le puede dar un cambio absoluto, transformador, te puede hacer nuevo, te puede hacer una criatura que es feliz y que vive en paz. Jesús le dijo a los discípulos, para terminar: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué significa eso? El poder del Espíritu Santo es lo que te hace vencer lo que vos no podés vencer. No somos superhombres, no somos personas que podemos con todo, pero tenemos un aliado, y ese aliado es el Espíritu Santo. ¿Qué te hace vencer? ¿Qué te hace llevar adelante y qué te hace cambiar? ¿De cuántas cosas necesitamos la ayuda de Dios para cambiar? Dios no te deja fuera, Dios no me deja fuera. Sencillamente hace como la samaritana. Jesús le dijo: tú le pedirías y entonces Él te daría. Yo te invito en el nombre de Jesús en esta noche que juntos le pidamos a Dios que nos dé de esa agua que calme nuestra sed, que nos dé esa agua que nos haga dormir en paz, que nos dé esa agua que nos haga bajar la ansiedad, que nos dé esos ríos y manantiales de vida que nos hagan estar en paz por más que el mundo está bramando. Hay una forma de dormir en la tempestad y es con el agua que Él te puede dar, pero se la tenés que pedir vos.